todo el mundo se está preguntando, está escudriñando la Escritura, a ver si este es el tiempo de la venida de Jesucristo. Muchos teólogos, muchos pastores, mucha gente de Dios, estudiosos, nosotros mismos, a veces leemos la Biblia. Caramba, pasó esto. Estamos mirando a Israel atentamente lo que está sucediendo. El cumplimiento de muchas profecías, de muchas de esas naciones que rodean a Israel. Todo eso se está ventilando ahora mismo, preocupados por el tiempo. Pero Jesús dijo, no se preocupen por eso, por favor. Preocúpense por ustedes estar llenos del Espíritu Santo y hacer lo que yo los mandé a hacer, a testificar, a hacerme testigo en Jerusalén, Señor, en Judea, Samaria. Los samaritanos eran estaban todo el tiempo chocando con los judíos, los de Judea, Samaria, Galileo. Y eran hermanos, pero siempre estaban chocando por las diferencias teológicas que tenían entre unos y otros. Así que los discípulos también se preocuparon por esto, como nosotros ahora. Bueno, es el tiempo. Si es el tiempo, si tú crees que es el tiempo de Dios, pues entonces afina tu espíritu, enderezate, arréglate. Porque entonces pero hermano, ¿cuál es la ventaja de tener el Espíritu Santo de Dios? ¿Para qué yo necesito el Espíritu Santo de Dios? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que viene a ser, ya como dije anteriormente, esta obra de regeneración, de transformación. Y si tú no eres, y usted dice, pero hermano, pero ven acá, explícame cómo es esto. Mire, anteriormente nosotros predicábamos que la persona, como dijo Jesús, había que nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del Espíritu. Y nosotros predicamos antes que la persona necesitaba una experiencia de bautismo. Bautismo quiere decir sumergirse, una inmersión, un sumergimiento. Es cuando tú coges una sábana que te quieres lavar una pieza de ropa, tú la metes dentro del agua y la restregas, ¿verdad? Pero hasta que tú no sumerjas esa pieza y esa pieza reciba todo el poder de ese detergente, se ablande con el agua. Ese es el proceso que Dios hace con nosotros. Por eso necesitamos sumergirnos en el Espíritu Santo de Dios, porque Dios tiene que ablandar. Él dijo, voy a cambiar. Cuando viene el Espíritu Santo, dice, voy a poner un corazón de carne, voy a quitar el corazón de piedra. Si hermano, te me está diciendo que yo tengo un corazón de piedra, sí, tú estás cerca. Si no, ¿entiendes? Yo tengo un corazón de piedra. Voy a poner un corazón de carne, voy a quitar el corazón de piedra, voy a poner un corazón de carne, blandito, suave, que yo lo pueda moldear. Como decía el hermano el otro día, como el barro, nosotros tenemos que dejarnos moldear por Dios. Y cuando no nos dejamos moldear, Él nos quebranta y vuelve y coge otra vez el barro y empieza a moldear, porque Dios nos tiene que moldear. Porque es que para allá arriba no va nada del mundo, hermano. Sí, Señor. Hay que recibir una regeneración. Por eso es que nos tenemos que someter. Jesús dijo, el que me ama y guarda mis mandamientos, se va a dar cuenta que mi Padre y yo vamos a venir para morar en ellos. Le voy a dar un verso ahora. Sí, Señor. Entonces, usted necesita la ventaja de tener el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo no solamente va a dirigir y a formar y a darle, que fue la que le dio el principio y el poder a la iglesia. Cuando hablamos de iglesia hablamos de hombres y mujeres. Y mire, muchos de estos hombres que estuvieron allí fueron transformados de una manera increíble. Les voy a dar unos datitos aquí, mire. Después del bautismo del Espíritu Santo, muchos de estos hombres sufrieron unos cambios notables en su personalidad. Por ejemplo, a Simón, que le decían el tímido, dice que con el tiempo le llegaron a llamar Simón Corazón de León. Este era uno de los hombres más tímidos. Ustedes saben que son bien tímidos, como que no se atreven. Llegó un momento que este hombre fue tan transformado por Dios que le llamaron Simón Corazón de León.
a Pedro, que era un tipo que siempre estaba como que en dos aguas. Pedro era fuerte, pero Pedro titubeaba y vaciló y dudó. Inclusive llegó al punto. Inclusive llegó al punto. Me gustaría sentarme, pero voy a resistir un poco más. Llegó al punto donde Pedro se convirtió, como Jesús le dijo, en una roca, una piedra. Voy a hacer piedra porque Pedro, como dice Santiago, siempre estaba como que, te digo, él era bien fuerte, de un carácter fuerte, pero titubeaba, dudaba, al punto que vendió a Jesús. Juan era un tipo bien explosivo, lo que nosotros llamamos ahora el apóstol del amor. Juan y su hermano los llamaban los hijos del relámpago. ¿Sabes qué es un relámpago? Porque gritaban y vociferaban. Eran estos tipos que gritaban bien duro cuando querían hacer algo. Saulo, el archienemigo de los cristianos que persiguió a la iglesia, se convirtió en camino y se hizo un seguidor y un apóstol de Jesucristo y terminó dando su vida, siendo decapitado por causa del amor al evangelio de Jesucristo, por predicar el evangelio. Así que hasta la muerte. Y así sucesivamente. Muchos de ellos tuvieron unas capacidades que pudieron derrotar las oposiciones de los judíos. Los judíos estaban opuestos completamente a este grupo, a esta manifestación del evangelio, de predicar el evangelio. Y pudieron resistir y luchar contra tantas herejías, tantas cosas que se dijeron de Jesús y de ellos. Resistieron la mano poderosa de Roma. Ellos retaron y resistieron a la persecución romana, que Roma era un gobierno bien déspota, bien fuerte. No vacilaban con la gente, los apresaban y ahí mismo los crucificaban o metían presos en una mazmorra y se morían ellos tuvieron una sabiduría tal que la gente se sorprendía, porque podían retar o contender con la grande filosofía de gente como los griegos, que eran gente bien inteligente, eran gente bien estudioso, eran gente bien lógico, bien filosófico, y crearon una serie porque los griegos por causa de Roma y los judíos pues se mezclaron cuando Roma conquista a Grecia. Entonces muchos de ellos se convirtieron a Cristo, pero traían toda esa filosofía, se llamaban los helenistas. Crearon y entonces tuvieron que resistir todo el debate. ¿Se acuerdan cuando en Hechos, en el capítulo 17, Pablo va al Areópago, que era el lugar es como decir a Harvard, a exponer las ideas de quién era Jesucristo y la resurrección y todas estas cosas? Y fue delante de los tipos más sabios, delante de los filósofos más sabios de aquellos tiempos. Habían sabios filósofos que ahora mismo nosotros hemos estudiado, a exponer el evangelio de Jesucristo. Esta gente, por el poder del Espíritu Santo, crearon un gran avivamiento en el mundo de aquel entonces, que no era fácil de cambiar la gente de su forma de pensar, predicando el evangelio de Jesucristo. Y crearon tanta fe, como yo leí en un sitio, y tanta esperanza, que por los próximos 2 siglos hubieron gente tan convencida, con una fe y una esperanza tan grande en el evangelio, que no les importaba morir por causa lo que nosotros llamamos los mártires. 2 siglos siendo perseguidos y muriendo hombres y mujeres, y para ellos era un privilegio morir por la causa de Jesucristo. Nosotros nos enfermamos a veces, ay Dios mío, y esa gente para adelante, sin miedo, fueron reconocidos. Esta gente que hasta el día de hoy todavía
Hay historias de gente que dieron sus vidas. Hay un libro que estuve leyendo hace poco que habla de estos mártires, y no solamente dice, aquí dice los dos primeros siglos, porque fueron perseguidos grandemente hasta casi el siglo III, cuando vino el emperador que trastocó el asunto del evangelio y adaptó el cristianismo a Roma, Constantino. Eso es historia. Y muchas cosas más grandes que hay, tantas historias que hay, todo por causa del derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces, o sea, que usted dice que el Espíritu Santo puede cambiar completamente mi personalidad, completamente la personalidad de Dios. Y aquí muchos de nosotros somos testigos. Jesús les dijo en Lucas 24, que estaba leyendo ahorita hablando de Lucas 24, que Jesucristo cuando, ¿verdad? Reunido con los discípulos, les dice, de estas cosas, es las cosas que yo les estuve hablando a ustedes, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí, Señor, de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Jesucristo dijo, todo ese cumplimiento de todo eso que ha sobrevenido y que ustedes esperaban, se cumple en mí. Y así está escrito, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dice, Jesús le dice esto, y que después que resucitase, en su nombre se predicase el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Jesucristo le está dando instrucciones a sus discípulos. Y he aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, así que quédense aquí y esperen hasta que sean investidos. Mira la palabra que él usó, investidos. Eso habla de un poder que va a transformar desde adentro, porque cuando tú eres investido no es que te visten por fuera, no es por el que un traje largo y ¿cómo se llama? Y dejaste crecerle el pelo y tener una apariencia de verdad piadosa. No, habla de una operación que empieza desde adentro del corazón. Señor, Tiene que trastocar las fibras de lo más profundo. Y trae, hermano, pues yo quisiera ser así, pero tienes que pedirlo. ¿Entiendes? La Biblia dice que pidamos a Dios, que le pidamos. La Biblia, los discípulos, en muchas ocasiones fueron donde muchas personas, busquen, vean el libro de Hechos. Y le dicen, ¿ustedes qué fueron bautizados? Y bueno, nosotros tenemos el bautismo de Juan, nosotros decimos, bueno, nosotros ya tenemos el bautismo de Cristo, que es lo último en los muñequitos. Y ellos le dijeron, no, hay algo más. Está el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando ellos decían, pero ¿cómo que el bautismo del Espíritu Santo? No, pero ¿y el bautismo de Juan qué pasa? No funciona, funciona. Pero tú necesitas un poder adicional. No se trata solamente de creer, ni de arrepentirte, ni de dar testimonio. Tú necesitas un poder ahora para tú ser transformado, tu persona, para tú poder llevar a cabo una vida ministerial. Porque yo no quiero ser pastor, pero es que tú necesitas ser testigo. Los creyentes, mire, el trabajo, como dicen por ahí, las que paren ovejas son las ovejas. Los pastores no paren ovejas. La gente espera que el pastor haga el trabajo de traer la gente. Y hay pastores que salimos a la calle y predicamos en la calle, le hablamos a la gente. Pero son las ovejas las que paren ovejas. O sea que cada uno de nosotros, pues, debería buscar la manera de traer a alguien, de testificarle a alguien. Ese es tu trabajo. Y es como que ahora, ¿usted quiere que yo predique el Evangelio? Sí, porque eso es lo que dice la Biblia. Que seas un testigo de Cristo para que pueda seguir creciendo, porque eso es parte de tu crecimiento. Porque en la medida en que tú das esta gracia, recibes gracia. Para tú recibir más, si tú estás lleno de Dios, pues da de lo que tienes.
y Dios te va a dar más. Y tú das y Dios te da. Y esta es la ley de la siembra. ¿Entiendes? Mire, te voy a dar un verso, vamos a Gálatas, porque me queda ya poco tiempo, casi el tiempo se nos acaba. Y yo tengo más que hablar de esto, pero si te vamos a Gálatas, el capítulo 6. ¿Estás ahí conmigo? Capítulo 6, el verso 7. Dice, ¿verdad? No os engañéis. Hablando aquí Pablo a esta gente. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso, ¿qué? Cosechará, ¿verdad? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces yo dije, caramba, porque me encontré esto, porque estaba buscando, ¿verdad?, el asunto del Espíritu de Dios, de cómo uno crecer en el Espíritu. Pues para tú cegar para la vida eterna, para el crecimiento tuyo, para alcanzar gloria de parte de Dios, tú tienes que sembrar para el Espíritu. Si seguimos, entonces tú dices, pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo es que de qué estamos hablando de sembrar para el Espíritu? Bueno, cuando tú siembras para el Espíritu es cuando tú te pones de acuerdo con la palabra de Dios, o con Dios, o con los principios, o con los estatutos, o con las doctrinas, con las enseñanzas de Jesús. Cuando tú estás de acuerdo, ¿verdad? Cuando tú aceptas la palabra de Dios con amor, o el amor de la palabra de Dios. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, creo que es el versículo 13, dice que, ¿verdad?, que nosotros, santificándonos por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, ¿entiendes?, nosotros pues somos transformados. Pero más adelante dice que mucha gente que desecharon el amor de la palabra de Dios, ¿entiendes?, pues Dios también los desecha a ellos. Cuando la gente rechaza la palabra de Dios, el amor de la palabra de Dios, dice, Dios los rechaza a ellos entregándolos a un espíritu de error para que se pierdan. Dice, ¿cómo es esto, hermano? Dios permite, ¿entiendes?, cuando la verdad llega a una persona. Por eso es que el Evangelio, nosotros debemos hablar por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene el poder de trastocar las fibras de lo profundo de una persona. Y cuando una persona rechaza la palabra de Dios, no está rechazándote a ti. Dice, bueno, pero esas son palabras, pero esas palabras salieron de la boca y del corazón de Dios. Y cuando la gente rechaza la palabra de Dios, está rechazando. Ese es el amor de Dios manifestado en el poder del Evangelio, porque el poder del Evangelio, de la palabra predicada o enseñada o testificada, tiene el poder de trastocar, de cambiar la vida de cualquier persona. Y si una persona cierra esa ventana o esa puerta, Sí, Señor, y para no recibir la gracia de Dios, para no recibir la justicia de Dios, entonces se está cerrando la puerta a la vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? Entonces,
cuando usted siembra para la carne, ¿qué siembra para la carne? Bueno, hacer lo que todo el mundo hace, correr como todo el mundo corre, pensar como todo el mundo piensa. Pero no es así, hermano, no funciona así. Entonces, ¿cómo yo me meto con Dios? ¿Cómo yo siembro en el Espíritu? Bueno, tú te tienes que relacionar con el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una persona. El Espíritu Santo es una persona que viene a morar dentro de ti. Y como una persona, pues es obvio que tú te tienes que relacionar con ella. Jesucristo dijo que el mundo no puede recibir el Espíritu de Dios. Todo el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Hermano, pero ¿y cómo yo sé? Bueno, si tú te arrepentiste de tus pecados, pediste a Cristo, te bautizaste, te sometes a Dios, pídale que te dé esa experiencia. Es una experiencia que nosotros debemos vivir todo el tiempo, constantemente, en la experiencia del Espíritu Santo. Porque en la relación que tú desatas con el Espíritu Santo empieza a funcionar en tu vida, ¿verdad? Con un poder que prácticamente a veces ni nos damos cuenta, pero la vida de nosotros empieza a cambiar. El Espíritu Santo viene a guiarnos, a darnos consolación, a darnos entendimiento. El Espíritu Santo viene a asistirnos, a convertirnos en testigos de Cristo. Viene a santificarte, viene a trabajar contigo, con tu vida, con tu alma. Entonces, tú tienes que pasar tiempo en lo que tú has creído, leyendo la Biblia, orando, pero no nos estamos dando muchas veces el tiempo. No nos estamos dando el tiempo, hermano. Sí, Señor. No estamos buscando a Dios lo suficiente para que Dios pueda terminar esta obra que ha empezado en cada uno de nosotros. Entonces, amén. Amén. Entonces, le preguntamos a Dios a veces, Señor, ¿qué está pasando? Y la culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. Pedro le dijo, de la única manera de que poder ser salvo de toda esta, poder resistir, porque ¿sabe quién es el que resiste la iniquidad? El Espíritu Santo de Dios. Mire, ya hay tantas cosas que yo pues tengo guardadas aquí para poder compartir con nosotros, pero nosotros tenemos que ser formados. Hay algo que se llama el fruto del Espíritu, que tiene que ser formado en nosotros. El Espíritu, Señor. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Pablo dice que es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando usted puede llegar a alcanzar alguna de estas cosas, usted va a ver que no hay condenación, no hay ley que opere en contra de ninguna de estas cosas. Cuando tú estás operando en el amor de Dios, bueno, no puede venir condenación a tu vida, pero tiene que operar en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene que ser formado, tiene que ser transformado. Entonces, ¿cómo tú haces eso? Bueno, pues tienes que crucificar las pasiones del alma. Sí, Señor. Crucificar la carne. Viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu, en comunión, en una relación. No en vanagloria, dice Pablo, ni irritándonos unos a nosotros, sin envidia. Y Pablo dice todo el tiempo midiéndonos, sin vanagloria, sin engañarnos. Sí, Señor. Sencillo, humilde. Así que Pablo dice, no nos cansemos de hacerle bien. ¿Y qué vamos a hacer, hermano? Bueno, vamos a buscar a Dios en oración.